chicos, feliz inicio de semana también para ustedes papás y a toda la familia que acompaña a nuestros chicos en estas clases a distancia. Pues espero que hayan tenido muy buen fin de semana y vamos a empezar por recordar la tarea que dejamos, una tarea en especial que dejamos para este fin de semana, que era usando solo un cable, una cuerda o listón, crear algún tipo de juegos. Yo les mandé un pequeño video que hice recopilando algunos segundos de videos para darles algún tipo de ejemplos. Yo sé que ustedes son bastante creativos y más en esta época en la que estamos mucho tiempo dentro de casa. A veces nuestra creatividad es nuestra mejor amiga, porque a veces tenemos que inventar cosas que para distraernos, para motivarnos, para hacer actividades en familia. Bueno, yo espero que en el cuaderno ya lo tengas, pero esta actividad de lo del cordón, fíjate bien cómo la vamos a transformar. La vamos a transformar en pequeños videos o fotografías. Tú eliges, ¿ok? Tú vas a elegir. Tú puedes poner en práctica este juego con el cordón, con el listón, lo que tú hayas inventado con ese juego y jugarlo ya sea con tu hermano, tu hermana, tus hermanos, tus primos o tu familia que esté ahí en casa, o si dices tú, no, pues ahorita no me pueden echar la mano o no están aquí, etcétera, etcétera. Bueno, te puedes tomar el video tú solo o jugando con ellos, o también la fotografía solo o jugando con ellos, para tratar de dar una explicación. Si le quieres dar un nombre a tu juego estaría perfecto, ¿ok? Acuérdate que es algo que tú estás inventando para poner en práctica. ¿Para qué nos va a servir esto? Durante estos días tú puedes hoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o el fin de semana mandarme tu video o tu fotografía. ¿Con qué finalidad? Para juntar luego todos los videos y hacer un video un poquito más largo y subirlo a nuestros grupos de Messenger y WhatsApp. A lo mejor el juego que a ti se te ocurrió es completamente diferente al que se le ocurrió a un compañero y le puede servir. ¿Para qué? Mira, algo que debemos de cuidar mucho durante esta pandemia, no nada más es a nuestra familia y a nosotros mismos, sino también en el aspecto de salud. Yo me he dado cuenta que en este tiempo, como es menos lo que me muevo adentro de mi casa, a veces cuando me toca ir a varios mandados, siento que me agito con un poco de más facilidad. A lo mejor eso no te pasa a ti porque tú eres una máquina más nueva que yo, ¿verdad? Tienes tus órganos, tus aparatos más nuevecitos que yo, tienes mejor salud y vitalidad, pero también hay que ser muy conscientes de esto. Como la mayoría del tiempo estamos en un espacio mucho más pequeño, por ejemplo, cuando platicábamos en las videollamadas, nosotros veíamos mucho que algo que extrañaban bastante eran los patios grandes de la escuela, el andar corriendo, el andar caminando con tus compañeros. Entonces, todo eso a lo mejor ahorita no lo estás haciendo, ¿sí? Y es importante seguir manteniendo una buena condición física. Más aparte, cuando caminamos, cuando corremos, cuando nos activamos, cuando jugamos, cuando nos reímos, cuando convivimos con otras personas y con nuestra familia, también apoyamos en nuestra salud mental. Mira, yo sé que a lo mejor tú cuando ves televisión has escuchado ahorita de muchos pleitos, de suicidios, de alegatos, etcétera, etcétera. Y muchas de esas cosas se deben a que las personas a veces no saben cómo dirigir adecuadamente su energía. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Pues simple y sencillamente a veces el no platicar con otras personas, el no convivir, el no hacer ejercicios, las personas se dedican a estar solo en pensamientos negativos, solo en pensamientos catastróficos, que les dan temor, que les dan miedo, y todos esos temores luego se expresan en nuestro cuerpo, que nos late rápido el corazón, que nos sube la presión, que nos baja la presión, que nos da algún tipo de enfermedad, etc. Entonces,
vamos a cuidar con esta sencilla actividad de los juegos, vamos a cuidar no nada más de nuestra propia salud, sino de quienes nos rodean. Y otra, a lo mejor mi compañero o compañera se le cerró el mundo y de repente dijo, no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer, y entonces a lo mejor tu idea lo motiva o la motiva a tu compañera o compañero a realizar algún tipo de esfuerzo o actividad física. Y eso es algo muy importante, porque nosotros nos convertimos en motivadores de otras personas. Es decir, nos convertimos en esas personas que ayudamos a que otros salgan adelante. Y acuérdate que eso es muy importante. A eso se le llama agentes de cambio. A las personas que con pequeñas acciones aquí y allá podemos hacer un cambio en la vida de otros. Eso es súper importante. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos agentes de cambio. Bueno, pues mira, hoy quise empezar con esta frasecita en particular que dice, recuerda que tú eres la persona más importante de esta clase. O sea, yo te puedo dar la clase así, te la puedo dar a lo mejor que nada más se me vea la cara, o solo en audio, o mandarte el trabajo, etc. Pero tú, con las ganas que le pongas y le imprimas a tu trabajo, con la motivación que tengas para tu trabajo, te conviertes en esa persona que hace un cambio. Es decir, no es lo mismo hacer una tarea porque sí y sacar a lo mejor un 6, un 7, un 8 a alguien que le está poniendo ese extra, que a lo mejor ya decoró su tarea, que a lo mejor ya usó varios colores, que a lo mejor dio una explicación de 2 o 3 rengloncitos más de lo que le pidieron, que investigó más, que le echó más ganas. Entonces, acuérdate que esto depende de cada uno de nosotros, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Gente, los que se me están empezando a quedar atrás con tareas, se me van poniendo al tiro, ¿eh? Porque esta semana les voy a anunciar un premio que va a haber para la gente cumplida. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar directamente. Acuérdate que hoy es lunes 12 de octubre y pues en los 12 de octubre nosotros nos conocemos por tener una festividad a nivel continente, que es el descubrimiento de América. Fíjate bien, quiero presentarte esto y luego que platiquemos un poquito del tema. ¿Cómo? Mira, imagínate, te voy a narrar que está en versión cuento, pero que no es un cuento, es parte de nuestra historia, que es el encuentro de dos mundos. Había una vez un marinero genovés llamado Cristóbal Colón, que conocía muy bien el mar y sus rutas. Él decía que la tierra era redonda y quería comprobarlo haciendo un gran viaje para llegar a un lugar llamado India. Pero había un gran problema. Él no tenía dinero para realizar este viaje. Así Cristóbal Colón compró 3 barcos a los cuales llamaron las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. También contrató muchos marineros que hicieron a la mar durante 70 días, viaje que duró mucho tiempo, o sea, imagínate, casi más de 2 meses. Se les acabó el alimento, pasaron tormentas y pensaban en linchar a Cristóbal Colón. ¿Qué quiere decir eso de lincharlo? O sea, le querían dar cuello. Bueno, pero un día él vio tierra y con mucha emoción gritó, ¡tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Bueno, en realidad fue el vigía, el que iba en la parte de aquí arriba checando, ¿eh? Muy bien. Dice que para lograr comprar esas 3 carabelas, decidió pedir ayuda
y llevó su proyecto a los reyes de España, es decir, para conseguir el dinero para comprar esas 3 carabelas. Pero ellos le negaron el dinero porque creían que estaba loco. Entonces, muy triste, regresó a su casa y pensó que podía hacer y recordó, debe de decir ahí, no recortó. Recordó que la reina Isabel de España era muy bondadosa, así que acudió a ella y aunque en un principio el rey no estuvo de acuerdo, la reina lo ayudó y le entregó las joyas para realizar el viaje. ¿Qué quiere decir? La reina le entregó un cofre con todas las joyas que ella tenía para que él las pudiera vender y poder comprar las 3 carabelas. Bueno, acuérdate, ¿cómo se llaman las 3 carabelas? La Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, cuando Cristóbal Colón llegó, dice que todos estaban contentos y aplaudieron a Colón. El peso que había llegado, él pensó, aquí dice peso, pero es pensó. Él pensó que había llegado a la India, pero en realidad no, había descubierto un nuevo continente el 12 de octubre del año 1492. Cuando llegó, los indios nativos lo recibieron con frutas y animales a los que le llevó a los reyes como prueba de que había descubierto nuevas tierras. Bueno, fíjate muy bien. ¿Por qué es tan importante este tema? Cuando yo era pequeña, cuando yo estaba como tú en la primaria, a mí me enseñaron en historia que el descubrimiento de América era un hecho muy importante que había que festejar. En años recientes, acuérdate que la historia va cambiando de acuerdo a quién la vaya contando. Es como, imagínate como un chisme, ¿sí? La historia viene siendo como un chisme, en el cual a lo mejor Alelí se cayó y se raspó la rodilla. Bueno, pero ya resulta que Alelí le platicó a su amiga. Entonces, cuando Alelí le platicó a su amiga, ya como que se hizo más dramática y dijo, bueno, es que no, hombre, me caí, me raspé la rodilla y me salió sangre, un chorro. No, pues ya la amiga le cuenta a las otras amigas, ya está en el WhatsApp, en el Messenger ahí. Oigan, ¿qué creen? Que Alelí se raspó, se cayó, la tuvieron que llevar al doctor porque estaba bien mala, porque le salió un chorro de sangre. No, pues ya esas amigas le van contando a más y le van pegando más. Hasta que resulta que un día ya alguien se enteró que Alelí se cayó, se rompió una pata, se rompió una pierna, estuvo hospitalizada y todo lo demás. Es decir, la historia también ocurre que se van haciendo nuevos descubrimientos o también, dependiendo de la persona que lo cuenta, le va agregando algunas cosas. ¿Por qué te digo esto? Te digo, cuando yo estaba pequeña, a mí el 12 de octubre me lo mostraban como una gran celebración. De unos años a la fecha, mucha gente ha dicho, no, es que ese día no debemos de festejarlo, porque en realidad ellos nos vinieron a quitar riquezas, a colonizar, a conquistar y esto y lo otro, aquello. Bueno, cada quien tiene sus ideas. Sin embargo, hay que tener muy presente en esto. Cuando no conocemos nuestra historia, cuando no conocemos de dónde venimos y quiénes fueron nuestros antepasados, o la historia que ocurrió hace muchos años, pero que nos rebota a nosotros, es decir, que tiene que ver con nosotros, tendemos a cometer los mismos errores que ya pasaron. ¿Por qué? Miren, aquí nosotros vemos una imagen muy feliz, ¿sí? Sin embargo, también con la llegada de los españoles, ellos tenían otro tipo de higiene, ¿sí? Por ejemplo, en Europa era muy común que las personas se bañaran una vez a la semana o a la quincena. Pues imagínate, o se bañaban en los mismos ríos que lavaban la ropa, en los mismos lugares donde hacían pues sus desechos los animales o hasta las mismas personas. Es decir, fíjate bien, acuérdate que en la higiene también repercuten las enfermedades. ¿Por qué? Por ejemplo, la enfermedad de la varicela, nosotros aquí no la conocíamos. Los primeros indígenas que estaban en el continente no conocían la varicela. Entonces, al llegar los españoles,
fue una de las enfermedades que entraron a nuestro territorio nacional. Fíjate. Pero también hay que ver lo bueno. Si Cristóbal Colón, sus marineros, si en el tiempo de Hernán Cortés también y otros nuevos y viejos investigadores, si ellos no tuvieran esa inquietud por buscar nuevos lugares, nuevas tierras, pues a lo mejor todavía seguiríamos así. Hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado también culturalmente. Entonces, después de esto, fíjate bien, vamos a ver lo que vamos a hacer el día de hoy en nuestro cuaderno. Dice, 12 de octubre de 2020, tema el descubrimiento de América. ¿Cuándo se celebra el descubrimiento de América? Acuérdate que ahí viene la fecha. Opiniones a favor y en contra sobre el descubrimiento de América. Aquí sería una lista de pros y contras. Si nunca has hecho una, te voy a explicar. Una lista de pros es de cosas que estamos a favor del descubrimiento de América. Una lista de contras es que estamos en desacuerdo, que estamos en contra. ¿Qué quiere decir? Voy a poner una idea. ¿Por qué fue bueno que el continente americano se descubriera? Aquí. ¿Por qué no? Por ejemplo, te mencionaba que algunas personas consideran que, pues acuérdate que él era un marinero genovés perteneciente al país de España. Y España fue los reyes de España fueron quienes le apoyaron económicamente. ¿Qué quiere decir? Por eso nosotros nos convertimos, los mexicanos, en lugar de llamarnos México, nos llamábamos Nueva España, ¿sí? Porque fue el país que nos descubrió, nos colonizó, cosa que duró más de 300 años hasta la independencia de México, ¿verdad? En la cual buscamos ya nosotros hacer nuestro propio gobierno, leyes y constitución y dejar de depender de España. Bueno, entonces, ¿qué ideas se te ocurren a ti? ¿Qué ideas se te ocurren? Con una que me pongas, una a favor, una en contra, o si dices, no, pues yo le veo todo lo bueno a que nos hayan descubierto como continente americano, pues solo pones el pro, o sea, a favor. Si tú le ves más cosas negativas, si crees que tiene alguna idea negativa, bueno, lo pone acá. Acuérdate que esto es de opinión personal, lo que tú crees. Y en la otra parte de tu cuaderno vas a hacer un dibujo de las 3 carabelas, ¿ok? Como tú lo quieras decorar y pintar. Utiliza aquí. Bueno, pues esto es con respecto a la fecha del día de hoy. Pero vamos a ver rápidamente un trabajo también muy importante que se trata del tema de la entrevista. La entrevista, este tema lo vamos a ver en varias partes. Ahorita solo vamos a ver qué es y quiénes son los que intervienen en la entrevista. Bueno, para empezar, la entrevista es un proceso de comunicación en el que se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de un tema para informar a un público de su respuesta. ¿Qué quiere decir? Tú lo puedes ver en el noticiero, en programas, etcétera, etcétera, en el cual una persona o un grupo de personas entrevistan a uno o varias personas. Es decir, es una conversación que tiene preguntas de un lado y las otras personas que responder. Claro, siempre iniciamos con un saludo. Es decir, no nada más llegamos y empezamos a preguntarle, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Etcétera, etcétera, porque parecería un interrogatorio judicial. Bueno, primero que nada saludamos y presentamos a quien vamos a entrevistar. ¿Ok? Eso es muy importante. Dice, se conforma por 3 partes fundamentales. Fíjate bien. Ya sabemos que hay que saludar, que hay que presentar. Pero ahora, las personas que conforman ahí esa entrevista, vamos a saber quiénes son. El entrevistador, el entrevistado y la interacción. ¿Sabes qué será eso? Bueno, pues el entrevistador es la persona responsable de dirigir y controlar la conversación. Es decir, es quien crea un ambiente cómodo, cordial,
tratando de cumplir con que la otra persona le pueda responder. Es decir, es el que hace las preguntas, para que me entiendas. ¿Qué hace el entrevistador? Hacer las preguntas, saludar, presentar, hacer las preguntas. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el entrevistado? Pues es la persona, o acuérdate que también pueden ser varias, personas dispuestas a conversar con una finalidad de responder a las preguntas del entrevistador para compartir información o transmitir algún mensaje. ¿Qué quiere decir? El entrevistado puede ser una o varias personas y su finalidad es dar información sobre él mismo o sobre el grupo que vaya ahí, o simplemente transmitirle algún tipo de información que el público necesita saber. Y esta parte es muy interesante. La interacción, fíjate bien, acción, es decir, hacer algo. Interacción, tener una acción entre una persona y otra. La interacción, como todo proceso de comunicación interpersonal, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los tipos de inteligencia? Que había un tipo de inteligencia interpersonal, es decir, cómo nos llevamos con el resto de las personas. Es continua, dinámica, con el propósito utilitario con acordes a la función de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la interacción es cómo se relacionan las personas en esa entrevista. Mira, por ejemplo, imagínate esto. Imagínate que tú vas a entrevistarme a mí. Bueno, imagínate que tú me entrevistaras a mí. Bueno, pues muy bien. Pero que en el lugar donde estamos hace mucho ruido. Que en el lugar donde estamos pasan muchos carros, hay mucha gente tocando la puerta, niños gritando, otros llorando, otros pasándose, atravesando, corriendo, etcétera, etcétera. ¿Tú te sentirías a gusto haciéndome las preguntas, haciéndome una entrevista en un lugar así? Pues no, ¿verdad, mi amor? Entonces es muy importante acondicionar un lugar, si es en un sillón, en una silla o si están parados, buscar que dé una buena luz, que la cámara sí esté grabando, que no pase gente aquí metida, etcétera, etcétera. Entonces es ambientar ahí, dar un buen ambiente para que la entrevista se dé. Bueno, pues ahora sí, vamos a irnos a nuestro trabajo en el cuaderno. Hoy no vamos a trabajar en la guía, solo en el cuaderno. Bueno, pues debajo de tu dibujo de las 3 carabelas, yo pongo este espacio como opcional, pero tú lo puedes hacer más chico o más grande. Pregunta 1, ¿qué es la entrevista? Ahí viene. Partes de la entrevista. Bueno, ya te dije que la primera es el saludo. Luego presentar al invitado o invitados. Luego hacer la entrevista, que son las preguntas y respuestas. ¿Y qué hace el entrevistador, es decir, el reportero que está haciendo la entrevista, cuando ya termina de hacer sus preguntas? Pues agradecer, ¿verdad? Agradecer y despedirse, que esas son las partes de la entrevista. ¿Qué hace el entrevistador? Acuérdate, aquí. ¿Qué hace el entrevistador? ¿Quién es la persona que responde a las preguntas de la entrevista? Ay, pues está súper sencillo. ¿Qué entiendes que es la interacción de la entrevista? Es decir, la última parte que veíamos aquí. ¿Qué significa esto de interacción de la entrevista? Que te explique qué es crear un buen... ¿Te acuerdas tú, ¿Te acuerdas tú? Porque si no, luego me andas queriendo sacar toda la sopa a mí. Bueno, pues acuérdate que hoy solo vamos a trabajar en el cuaderno y esto es muy importante. Por el día de hoy vamos a dejar descansar la guía. ¿Está bien? Pero no vamos a dejar descansar nuestra ruleta. Eso es muy importante. Bueno, acuérdate que nuestra ruleta tiene nuevas cosas que mostrarnos. Hoy no habrá
Dios! Oí tus gritos hasta acá, se me hace. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la tarea del día de hoy? La vamos a dejar. Hoy vas a tener la tarde libre y la tarea de la entrevista la mandas mañana. ¿Está bien? Hoy no habrá tarea en la tarde. ¿Ok? O sea que si ya terminaste de ver el video, si ya estás pensando cómo vas a hacerle en esta semana para jugar y tomar la foto o el video del juego que inventaste con la cuerda o el listón, lo de la entrevista y lo de Cristóbal Colón, lo puedes mandar hasta mañana. ¿Está bien? Fíjate, hasta suerte tienes lunes y empezar con eso. Bueno, te deseo una excelente tarde, pásatela bonito, que la ruleta te haya gustado y muchos besos. Bye bye.